Para mí es una alegría poder estar con ustedes en esta mañana y aunque no es lo mismo que estar juntos físicamente, de alguna manera debemos agradecer a Dios esta tecnología que de alguna manera nos permite seguir comunicados y vernos aunque sea a través de la pantalla, pero saber que estamos bajo la gracia del Señor, que seguimos firmes en la fe, constantes en la fe, a pesar de todo lo que ocurre en nuestra vida y en el mundo de hoy. Ustedes me han escuchado varias veces hacer referencia a los tiempos que vivimos y quizás algunas de las cosas que voy a compartir esta mañana ya me la han oído, pero son el mecanismo de la memoria. A mi juicio se basa en la repetición y nunca nos viene mal repetir la verdad hasta que ésta se encarne en nuestra propia vida. Jorge, en la introducción, hizo énfasis en el valor de la palabra que permanece para siempre, y Hugo, al dirigirnos en la alabanza con Johnny, expresaron la santidad de Dios, haciendo referencia a esa virtud que en el fondo solo Dios tiene. Y al escucharles tanto a Jorge como a Hugo y Johnny en esta alabanza, fue para mí una confirmación de lo que yo quiero comenzar, porque no voy a agotar el tema, a compartir con ustedes una palabra que me ha hecho bien a mí en lo personal y que yo he titulado Llamados a seguir el ejemplo de Cristo. En este contexto particular de la historia, en todo lo que ocurre al fin de los tiempos, Dios nos llama a seguir el ejemplo de Cristo. Y esta palabra nació en mi corazón hace 2 domingos atrás. Estaba recordando un posteo, leyendo un posteo que me enviara el pastor de Bari, pastor italiano, Giovanni Caito, que algunos de ustedes han conocido porque él nos visitó, no recuerdo si fue en el 2009 o 2010, sé que más o menos por ahí él nos visitó con otro pastor que se llama Samuele Russo, que es el que tenía barba, para que alguno de aquella época se ubique. Y Giovanni Caito era el que no tenía la barba. Y él posteó en italiano, escribió lo siguiente: la più bella predica è il tuo esempio. Il libro più letto di sempre è la tua vita. Il miglior investimento, il tuo tempo. E la più grande eredità, i tuoi valori. Y para decirnos esto, ahora lo voy a traducir, él se basa en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15, donde Jesús, después de lavar los pies de los apóstoles, se pone y los invita a seguir su ejemplo. Traduciendo este posteo, dice así: la prédica más hermosa es tu ejemplo de vida. El libro siempre más leído, aún leído antes que la Biblia por aquellos que te rodean, es tu vida. La mejor inversión que podemos hacer es nuestro tiempo consagrado, entregado, dado al Señor. Y el mayor legado que podemos dejar y dar a los que nos rodean es nuestros valores fundamentados en la palabra de Dios.
Y Jesús en Juan capítulo 13, versículo 15, le dice a los apóstoles, después de haberles lavado los pies, como nos dice a nosotros, les he dado un ejemplo a seguir. Hagan lo mismo. Así que yo quiero animarles a seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Jesús, seguir en sus pisadas. Y al pensar en el tema, Dios me guió a leer la primera y la segunda carta del apóstol Pedro que encontramos en el Nuevo Testamento. Y desde ya quiero animarles a que ustedes, como una tarea para acompañarme y con la esperanza de que Dios les dé revelación como me ha dado a mí, les animo a leer en esta semana la primera y la segunda carta del apóstol Pedro con esta indicación que yo en esta mañana les daré para de alguna manera animarles a seguir la reflexión y los criterios que he tenido al leer estas dos cartas apostólicas. Y en estas cartas el apóstol Pedro nos da algunos consejos y nos hace algunos llamamientos que nos permiten, nos guían y nos ayudan a alcanzar el cometido de seguir el ejemplo que Cristo nos ha dado, de encarnar a Cristo, de vivir la vida de Cristo en nuestra propia vida. Así que ambas cartas tienen exhortaciones, consejos que nos ayudan a llevar una vida ejemplar según el ejemplo que Cristo nos ha dado. Y Pedro hace énfasis en estas dos cartas, un pequeño bosquejito para que ustedes sepan cómo leerla, o al menos cómo la he leído yo. Los cristianos, primero, para seguir el ejemplo de Cristo, deben abandonar las prácticas que seguían antes de aceptar la fe cristiana, y también, si ya somos cristianos, no dejarnos permear, atraer por las pautas, las opiniones y las costumbres de la cultura contemporánea en la que nos toca vivir, para de este modo, siguiendo los consejos y el ejemplo de Cristo, tener una conducta intachable en el mundo que nos rodea, de modo de que los incrédulos puedan ver a Cristo en nuestra propia vida, en nuestro ejemplo, en nuestras acciones, en nuestros dichos, y que ellos no tengan nada para echarnos en cara de una doble vida de cristianos que no han encarnado el Evangelio y que no reflejan con sus vidas a Cristo. Da consejos muy puntuales a diversos grupos que forman nuestra comunidad. Por ejemplo, los esposos, los hermanos en la iglesia, la relación entre hermanos, consejos en la relación entre hermanos, consejos para un matrimonio ejemplar y santo en esta hora tan difícil para la institución matrimonial, para los ancianos, para los jóvenes y también para los ministros, para los pastores, obreros, que aquellos que discipulan a otros. Hay consejos para en todas estas áreas de la vida y aún la conducta en el mundo, seguir el ejemplo de Cristo. En estas cartas, el apóstol Pablo, para ubicarnos en el ejemplo de Cristo, hace dos referencias, poniendo
a Cristo como ejemplo. Una está en el capítulo 2 de la primera epístola, a partir del versículo 21, que se los voy a leer porque me parece muy importante, porque yo les estoy animando a través de Pedro a seguir el ejemplo de Cristo. Y dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y miren lo que agrega, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, no, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron ustedes sanados. Y en el capítulo 3, versículo 18, vuelve a hablarnos sobre Cristo y su ejemplo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bueno, después hace alguna otra referencia, pero yo quería señalar estas dos menciones que hace el apóstol Pedro al guiarnos a seguir al ejemplo de Cristo, y en un lugar agrega Pedro para seguir sus pisadas, que es la invitación que yo les estoy haciendo. Estos dos textos que yo les leí, repito, capítulo 2, primera epístola, versículos 21 al 25, y capítulo 3, también de la primera epístola, versículos 18 al 22, son dos textos cristológicos que constituyen una especie de credo de los primeros cristianos. Lo que yo les leí, lo que Pablo escribe en su primera epístola sobre Cristo, es muy parecido a el credo apostólico que yo en otra ocasión les he animado a memorizar. Es muy importante cuando nosotros pensamos en el Señor, porque seguir su ejemplo involucra muchas áreas de nuestra vida, pero el centro es esta descripción de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo para salvar a la humanidad de sus pecados, que el apóstol Pedro nos recuerda en estos dos capítulos que yo mencioné. Así que yo les animo a meditar en estos pensamientos. Yo no me voy a detener hoy en estas dos menciones, no voy a enfatizar más de lo que les he dicho. Pero en este tiempo donde la muerte reina a nuestro alrededor, debido no solo al COVID, sino a todo lo que está ocurriendo en el cumplimiento de las profecías sobre los últimos días, y que hoy nos llega a borbotones en las noticias que recibimos a través de los medios de comunicación, lo que yo quiero señalar en esta hora de dolor, de muerte y de padecimientos, y ya para animarles, y Hugo en la alabanza lo mencionó, quizás no con las mismas palabras, pero la pasión de Cristo no desemboca en la muerte, sino en la vida. La obra de Cristo desemboca en la vida, y esto es una fuente segura de esperanza para nosotros, de gozo,
que nos debe llenar en medio del dolor que nos rodea de una alegría, de una actitud conquistadora, porque es la obra de Cristo inmensa, trascendente, va más allá de esta vida y nos augura una eternidad de gozo con el Señor. Y esto es esperanzador. Los cristianos, por Cristo, a través de Cristo y por la gracia que opera a través de Él y nos es transmitida por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, debemos estar dispuestos hoy, en este tiempo de desesperanza, estar siempre dispuestos, como dice Pedro en su carta, a dar razón de la esperanza a todo aquel que nos pida explicaciones, a todos aquellos a quienes tengamos la oportunidad de predicarles el Evangelio, hacerlo desde esta certeza de la esperanza que tenemos en Cristo, que es una esperanza de vida eterna, pero también de consuelo ante el sufrimiento, una esperanza de justicia, una esperanza de resarcimiento, donde Dios nos dará todo aquello que hayamos perdido en esta vida terrenal. Así que avanzo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Hay una responsabilidad humana para seguir el ejemplo de Jesús? ¿O ya lo hace todo Dios? No. Pedro nos dice claramente que hay una responsabilidad personal de cada uno de los hijos de Dios para poder seguir el ejemplo de Cristo. Y esto lo dice claramente en su segunda carta, en el capítulo 1, a partir del versículo 3. Y él nos da un listado en esta capítulo 1 de su segunda carta de cosas que tenemos que hacer y nos asegura que haciendo estas cosas no caeremos nunca y se nos van a abrir de par en par las puertas del reino de Dios, y de tal modo que con la gracia que Él nos provee seremos participantes de la naturaleza divina. Yo les animo a leer 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11, que yo no tengo tiempo en esta mañana. Pero Dios, con su poder, dice el apóstol Pedro en este párrafo de su carta, de su segunda carta, que Dios con su poder y por su gracia a través de Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos, todos los recursos, todos los medios de gracia para vivir como Dios quiere. Y es de tal magnitud este don de Dios que Pedro en este párrafo nos dice preciosas y grandísimas promesas, para que a través de ellas podamos ser iguales que Jesús y huir de la corrupción que hay en el mundo. Ahora, este don, este regalo de Dios en el desafío que tenemos de ser iguales a Jesús, no nos hace pasivos. Al contrario, nos hace responsables de esforzarnos en la gracia que Dios nos ha dado. Una traducción correcta de esforzarnos en la gracia, que es un consejo del apóstol Pablo a Timoteo y que por ende es un consejo para nosotros,
es hacernos fuertes, usando los recursos, los instrumentos, la gracia que el Señor nos ha dado. Y así nos da un listado de cosas que tenemos que hacer para seguir el ejemplo de Jesús, que es el tema central que quiero tocar con ustedes en esta mañana. Y nos da una escalerita, unas metas que tenemos que alcanzar en este capítulo 1 de su segunda carta. Añadir a la fe una buena conducta. En la versión común que leemos de Reina Valera, dice añadir virtud. Y aquí podíamos hacerlo más moderno, significa buena conducta. Y dice a la buena conducta, a la virtud, conocimiento. Y aquí el conocimiento, tenemos que tomar esto no como mera información, sino con el sentido bíblico de la palabra conocimiento, que es encarnar, hacer nuestro, vivir lo que Dios nos revela a nuestro entendimiento. Y al conocimiento, encarnando este conocimiento con el fruto del Espíritu Santo morando en nuestros corazones, podremos adquirir dominio propio para hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Y al dominio propio dice paciencia. Y esto significa no perder la esperanza de la certeza de nuestra herencia en Cristo, aunque por un poco de tiempo tengamos que sufrir padecimientos. Y luego dice a la paciencia, devoción a Dios. Relación, devoción aquí quiere decir relación con Dios. Y aquí Pablo nos está diciendo que para construir una adecuada, fructífera relación con Dios, Dios no lo hace todo. Tú tienes que disponerte, dar tu tiempo, usar los medios de gracia, la oración, el ayuno, el culto a Dios. Y aún me animo a decir las obras de misericordia para establecer con Él una relación íntima, personal, que no tenga obstáculo ninguno, porque es en esta relación con Dios que entramos en su presencia, que nos sentamos con Cristo en los lugares celestiales y tenemos acceso al lugar santísimo. Y en este lugar santísimo recibir misericordia, recibir revelación y el consuelo al tiempo oportuno. Y este es un tiempo de sufrimiento muy grande para el mundo y aún para los cristianos, donde todos nosotros necesitamos el socorro en el momento del dolor, el consuelo en medio de la aflicción. Y en este nivel de comunión con Dios, de relación con Dios, de amor a Dios, hay otro escalón que se desprende de la relación con Dios, que es el amor fraternal. Por eso dice Pedro, a la devoción con Dios, a la relación con Dios, añadir el afecto fraternal. Porque no podemos tener relación con Dios, aunque oremos, ayunemos y hagamos uso de todos los medios de gracia, si no tenemos amor por los hermanos. Por eso Juan dice, si alguien ve a su hermano tener necesidad de las cosas primordiales de esta vida y lo despide sin compartir con él, sin tratar de suplir su necesidad, Juan se hace su pregunta.
en la primera epístola. ¿Cómo puede estar el amor de Dios? ¿Cómo puede amar a Dios el que no ama a su hermano? Y Juan lo dice más claro. El que no ama a su hermano está en muerte espiritual. No es un hijo de Dios. Aunque cumpla todos los ritos, las liturgias, aunque predique y tenga lenguaje religioso, y el último escalón es al amor fraternal, alcanzar el amor ágape a Dios, el amor superlativo, que es la suprema encarnación de Cristo en nuestra vida, porque Dios es amor. Y solo aquellos que aman como Cristo, como el Padre amó al mundo, son realmente aquellos que encarnan a Cristo, siguen su ejemplo a la perfección. Así que este es el desafío en nuestra responsabilidad, y yo en base a estos consejos que Pedro nos dio, voy a avanzar un poco, no voy a agotar, como les dije, el tema, y seguro Dios me dará a mí o usará a otros oportunidad para completar con ustedes estos pensamientos, que yo los tomo como un desafío personal. Lo que digo a continuación, mi segunda reflexión, es que Pedro está escribiéndole a personas paganas, personas que no eran de origen judío. Esto lo digo porque en la salutación de la primera carta, él dice que dirige su carta a los cristianos de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, que eran provincias, parte del Imperio Romano, que estaban ubicadas en el Asia Menor. Para que ustedes se ubiquen mejor, está refiriéndose a poblaciones, a cristianos recién convertidos, que no eran de origen judío, que no habían observado nunca la ley de Moisés, que la Biblia lo describe, nosotros también, la historia, como paganos, y que vivían en la actual Turquía. Ahora miren, hermanos, cuando yo reflexioné en este punto, me di cuenta que Pedro le estaba escribiendo a personas que vivían en una cultura, en un modo de vida, en una sociedad, en una cultura muy semejante a la actual. Y por eso creo que esta carta, estas dos cartas del apóstol Pedro, en la segunda sobre todo, habla de los últimos días, habla de la venida de Cristo, habla del juicio de Dios, habla de nuestros días. Estas dos cartas de Pedro tienen una profunda aplicación en los días que nos tocan vivir. Y diversos pasajes de las dos cartas nos revelan cómo vivían aquellos cristianos que se habían convertido del paganismo, que habían nacido a la fe escuchando la predicación, pero que habían vivido de un modo como vive la sociedad de hoy envuelta en el pecado, y que por lo tanto, por eso hago presente las cartas del apóstol Pedro, cometían pecados similares, iguales, porque no hay nada nuevo bajo el sol, ni lo habrá, a los pecados que hoy comete el mundo y los hombres contemporáneos. Esta semejanza con nuestra cultura se expresa en pasajes de la carta de Pedro como personas que tienen malos deseos, que son impuros,
que tenían en su ignorancia una manera de vivir contraria a Dios. Y cuando yo pensaba en estas expresiones de Pedro, impureza, malos deseos, una vida de pecado, me acordaba del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, que para mí Pedro, porque en la segunda carta, Pedro dice haber leído las cartas de Pablo y nos da consejos al final de la segunda carta de Pedro. Ustedes pueden encontrar esta exhortación de Pedro haciendo referencia a las cartas de Pablo. ¿Y qué dice Pablo del mundo en el cual Pedro también vivió, porque eran contemporáneos? ¿Qué dice Pablo? Lo mismo que dice Pedro, pero Pablo es muy abundante para describir el mundo pagano. Y en Romanos capítulo 1, versículos 8 al 32, que yo no voy a leerlos, solo algún párrafo, pero les animo a leerlo para comprender la similitud con nuestros días. Él dice: por eso Dios los ha abandonado a deseos impuros que hay en ellos, y por eso han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Los hombres han dejado sus relaciones naturales y arden en malos deseos los unos con los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas, y un poquito más adelante dice: están llenos de injusticia, de maldad, de avaricia, de perversión, son rebeldes a los padres, amantes de los placeres más que de Dios. Y la verdad que Pedro hace un enunciado parecido: vicios, desenfreno sexual, comilona, borrachera y abominables idolatrías. Es muy importante este punto. No voy a abundar más. Yo les animo a comparar aquellos tiempos con nuestros días, porque nos sirve para ubicarnos en los consejos que Pedro nos da en sus dos cartas. ¿Por qué? Porque nuestro contexto es el mismo. O sea que si hoy Pedro viviera, si hoy Pedro nos acompañara en nuestra temporalidad, nos daría los mismos consejos que le dio o nos da en sus dos cartas. Así que lo primero que hace Pedro es darnos un llamamiento a una vida santa, a llevar una vida santa. Yo estuve tentado a no usar la palabra santidad porque la Iglesia ha dejado de predicar tanto sobre la santidad que hoy mucha gente no entiende el concepto bíblico de la palabra de Dios sobre la santidad. Pero después me di cuenta que era un error, que tenía que usar la terminología bíblica, porque algunas versiones más populares ponen ahí en lugar de santidad una buena conducta, pero no es lo mismo. El concepto bíblico de santidad es mucho más amplio que vivir y tener una buena conducta en la vida. Y lo voy a explicar mejor. Este llamamiento a ser santos, a esta obligación que tenemos de ser santos en un mundo envuelto en el pecado, como ya yo les he descrito medianamente, es un mandamiento, no es una opción. El apóstol Pedro no nos está diciendo: bueno, los que quieren lleven una vida santa, y los que no,
como total Cristo murió por los pecados, sigan cometiendo las cosas que hacían en su ignorancia cuando no conocían a Dios. Que esto, yo lo menciono porque hay muchos predicadores que no hacen un énfasis correcto en su predicación, no hacen un llamamiento a llevar o a la responsabilidad que tienen los hijos de Dios de vivir una vida santa en este mundo. ¿Y por qué es un llamamiento? Porque el Dios que nos llamó es santo, dice el apóstol Pedro, tomando un escrito que está en Levíticos capítulo 11, versículos 45, y también en Levítico 19, 2. Anótense esto, Levítico 11, 45 y Levítico 19, 2, porque es la referencia que toma Pedro para darnos como un mandamiento la obligación que tenemos de vivir una vida santa. Y ahí Pedro nos dice, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santos, dice vuestro Dios. No puede un Dios santo ser reflejado, expresado, manifestado por una iglesia que no ame, que no busque, que no progrese en santidad. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es lo que hoy representa a Dios en la tierra y es la que debe manifestar al mundo la santidad de Dios. ¿Cómo va a creer este mundo en un Dios santo si el cuerpo de Cristo, y es la acusación del mundo a los cristianos, no viven honrando la santidad de Dios? Yo no estoy hablando de perfección, yo no estoy diciendo que no pecamos, estoy diciendo de un pueblo que rompe con el pecado, que lucha contra el pecado y que hace morir por el Espíritu las obras de la carne y que va siendo cada día, como promete la Escritura, transformado de gloria en gloria, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta obligación de ser santos, este llamado que Pedro nos hace a crecer en santidad, a perfeccionar la santidad, nace de este argumento incuestionable. Somos hijos, adoramos un Dios santo y no podemos manchar la santidad de Dios con una conducta pecaminosa, con cristianos que viven en la carne, que no hacen morir por el Espíritu las obras de la carne. Este es un punto muy importante, yo no me puedo detener más, pero creo que cuando nos miramos a nosotros mismos y nos comparamos con la santidad de Dios, no nace en mi corazón la amargura al ver lo que me falta, sino nace en mi corazón un desafío que es esperanzador, porque como dice Pedro, Dios nos ha dado grandiosas, preciosas promesas para que con su gracia y sus dones podamos alcanzar la meta que Él nos propone de seguir el ejemplo de Jesús. Pero hay una segunda razón que nos da Pedro de por qué
tenemos que seguir en santidad, amar la santidad, buscar la santidad, predicar la santidad. Y este segundo motivo es que debemos rendirle cuenta a Dios, todos los seres humanos, algún día, como nuestro juez. Dice la Escritura, está escrito que los hombres mueran una vez y después el juicio. Un juicio justo, un juicio con misericordia, pero juicio al fin. Así que si nosotros invocamos por Padre a aquel que sin acepción de persona, o sea, que por el hecho de ser hijos de Dios, no nos libramos, y eso lo dice Pedro en su carta, no nos libramos del juicio. Pedro dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Y agrega algo más, según la obra de cada uno. Por eso, dice Pedro, capítulo 1, versículo 17, condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en este mundo. Está diciendo, Pedro, como Dios es santo, como es un juez santo, que cuando nos juzgue no podrá dejar de lado su santidad, nos dice, condúzcanse en esta vida, vivan en esta vida teniendo temor de Dios. Un temor que no es miedo, que no es terror. Cuando Pedro nos anima a tener temor de Dios, nos está hablando de amoldarnos a su voluntad. Tenemos tanto temor de Dios que queremos honrar sus mandamientos y moldear nuestra vida conforme a su voluntad. Puedo abundar más, pero lo dejo ahí. No se olviden que todo, y tenemos que al predicarlo, anunciarlo, yo creo que el juicio de Dios ya está desatado en el mundo, aún en la propia iglesia. Y que esta humanidad envuelta de una manera exponencial en el pecado está desatando la ira de Dios, que pronto y cada vez será más evidente en el mundo. Por eso nuestra prédica y anuncio de Cristo debe estar acompañado de esta advertencia de que Dios está hoy mismo juzgando a la humanidad, y yo creo que muchos de los hechos negativos que Dios en su soberanía ha permitido en el mundo están hoy expresando el cansancio de Dios con esta humanidad pecadora, y que quizás la pandemia y otras circunstancias son un aviso, un anticipo y un ruego de Dios, un llamado al arrepentimiento de esta generación perversa que vive en las tinieblas. Bueno, un tercer motivo que nos obliga a vivir en santidad, que nos hace responsables de obedecer este mandamiento, este llamamiento de Dios a llevar una vida santa, y que Pedro lo enfatiza, es porque hemos sido rescatados de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir, a un precio altísimo, la sangre preciosa de Cristo. Y no podemos nosotros manchar la sangre. No hemos sido comprados con plata, con oro, sino con la preciosa sangre vertida
por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es nuestra obligación y solo es posible a través de una vida santa valorar la sangre de Cristo, el precio de nuestra redención. Por eso el autor de la carta de Hebreos dice acerca de aquellos que no valoran la sangre de Cristo: cuánto mayor castigo. Hebreos 10. ¿Pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Estuve tentado de detenerme aquí, pero yo les dejo este párrafo de la Escritura para que ustedes mediten en él. Hay mucha tarea en este pasaje, porque yo mismo voy a seguir reflexionando en estos puntos. Estoy de algún modo solamente dándoles un bosquejo, iluminándoles, si es posible, de algún modo con mis pensamientos, para indicarles un camino de meditación en esta palabra, en estas dos cartas del apóstol Pedro. Es tan importante valorar la sangre que hoy en alguna prédica contemporánea, la prédica o algunos predicadores no valoran la sangre de Cristo. Cuando dan a entender que nadie ha pagado nada, que nadie ha sufrido por el pago, expiación de nuestros pecados. Y eso es no valorar los sufrimientos de Cristo, los padecimientos de Cristo, y pisotear de algún modo o ensuciar la sangre de Cristo, tener por inmunda, por banal, por algo que no significa nada, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. El precio que pagó Cristo para que tú y yo seamos perdonados, porque Él llevó en su carne, en su espíritu, en sus emociones, llevó nuestro sufrimiento y lo cargó de un modo que Él, cuando en el huerto sabe lo que le costará la cruz, Él clama a Dios pidiéndole si puede pasar de mí esta copa, porque sabía la magnitud del dolor, del sufrimiento, de los padecimientos de Cristo, que de algún modo aquella película La Pasión reflejó, y es el gran impacto que produjo en muchos de nosotros el ver representado, aunque sea en imagen, aquel precio que pagó Cristo, aquella sangre derramada y el costo que significó para el Señor ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y cargar sobre su propio cuerpo todos nuestros pecados. Es tan importante que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, hablando de la cena del Señor, nos anima a no tomar la cena por la misma razón del autor de Hebreos y del apóstol Pedro. Y él dice en 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere del Señor, de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta el valor, el precio que Cristo pagó por cada uno
de nosotros, y esto hace que nuestra responsabilidad sea, valorando la sangre, llevar una vida que honre el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A mí no me va a alcanzar la vida para dar gracias a Dios por la sangre de Cristo. Quizás por eso, cuando compartimos la cena del Señor, oramos y bendecimos la copa del nuevo pacto en su sangre. Pero no debe ser un rito, ni una mera oración, sino que implica una disposición interior de nuestro corazón de tener siempre en cuenta el alto precio que fue pagado por nuestros pecados y que nos hace responsable, que lo que entiendo del apóstol Pedro, nos hace responsable de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así que este es un punto muy importante que yo les animo y les dejo como una tarea en los ítems, los puntos que les mencioné para meditar. Y ahora solo voy a referirme a un punto, porque aquí nos hacemos la pregunta: ¿cómo puedo yo perfeccionar la santidad? Porque en las primeras reflexiones hemos llegado a este llamamiento. Dios me llama a vivir una vida santa. Pero ¿cómo puedo yo perfeccionar la santidad? Y aquí el apóstol Pedro, en su carta, nos da varios consejos. Algunos ya mencioné, tomando en la introducción la segunda carta, el capítulo 1, esta escalera, este crecimiento espiritual, usando las palabras de Pedro, añadir a la fe hasta llegar al amor perfecto, al amor ágape, añadir la virtud, el conocimiento, el dominio propio. Ahí ya hay un consejo, pero hay muchos más. Dice el apóstol Pedro que si nosotros hacemos o seguimos su consejo, segunda Pedro capítulo 1, versículo 8, si actuamos abundantemente en cumplir sus consejos, no vamos a estar ociosos y sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque estar ociosos es estar pasivos, es no cumplir nuestra responsabilidad. Y yo me temo que hay muchos cristianos ociosos hoy día, que dependen de lo que otros hagan, que dependen solo de lo que Dios pueda hacer, pero que no hacen nada en aquello que compete a su propia responsabilidad. Y aquí les digo, Dios no va a hacer nada que corresponda a tu propia responsabilidad. Dios no evita el pecado cuando tú decides pecar. Dios no evita que no compartas el pan con el menesteroso por avaricia. No lo evita. Y yo la verdad con eso tengo un problema. Me gustaría ser un títere en manos de Dios, porque haría siempre lo bueno, pero no sería persona y no le honraría y deshonraría aún la obra y los padecimientos de Cristo. Por eso es muy importante cumplir nuestra responsabilidad. Y Pablo nos dice algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 13 de su primera carta, nos dice que tenemos que tener una actitud juiciosa, de sentido común, sensata, equilibrada. Y esto requiere
dominio propio, autocontrol, vigilancia, examen para ver si estoy actuando como Dios quiere, y también concentración en los mandatos de Dios, en la palabra de Dios, para que yo pueda encarnar y tú esa palabra. Y un segundo consejo que está en el versículo siguiente, 1 Pedro 1:14, no amoldarnos a los criterios y normativas del mundo contemporáneo, de la cultura actual, que favorecen la manifestación de los deseos de la carne, de las obras muertas. Es el mismo consejo del apóstol Pablo en Romanos 12:2. No vivan de acuerdo a los criterios del tiempo presente, sino renueven el entendimiento para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí prácticamente voy a concluir, pero pensando, meditando en este punto, examinándome, como dice el versículo 13, a ver si estoy pensando con sensatez, actuando con sentido común, de acuerdo a la voluntad de Dios, me he hecho la pregunta: ¿cuántas de mis decisiones, cuántas de mis opiniones y por ende cuántas de mis acciones están basadas en los criterios, en las normas, en las opiniones de la cultura contraria a Dios, usando un término bíblico, pagana, en la cual hoy vivimos? Y la verdad que este consejo de ambos apóstoles, no vivir de acuerdo a los criterios del tiempo presente, es hoy una palabra vital, ubicada en nuestra realidad, algo que tenemos que hacer, y tenemos que hablar este tema con nuestros hijos, con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños pequeños, porque en esta sociedad contemporánea el acceso que los jóvenes, los adolescentes, los niños, aún nosotros, tiene con la cultura contemporánea, con las costumbres contemporáneas, con los criterios contemporáneos, con la ideología contemporánea, es enorme, enorme. Y la verdad que la influencia del mundo hoy la tenemos sin salir de casa. La tenemos en este instrumento que estamos nosotros usando ahora. Nunca en la historia humana el ser humano estuvo tan permeado por, y mucho menos los cristianos, permeados por la cultura circundante. Porque generaciones pasadas tenían contacto con el mundo cuando trabajaban, cuando estaban con sus vecinos, con la misión de predicar el evangelio, sí, no dudo, influenciados por la cultura de su época, pero a la vez mucho más adentrados, conformados a la palabra de Dios que nuestra generación, porque nuestra generación está bombardeada, es un tsunami de criterios e ideologías diabólicas, inspiradas por demonios y opuestas a Dios. Por eso es tan importante no amoldarnos a los criterios, a las normativas de este mundo que apuntan a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida.
Yo lo dejo aquí, pero les animo para que también desafíen a los jóvenes. ¿Cuánto de lo que pensamos y hacemos tiene origen en Dios o proviene de la cultura, de la sociedad y de los criterios del mundo, usando el término bíblico, de la sociedad en la cual estamos viviendo? Y claro, si termino aquí parece negativo, porque yo estoy seguro que si ustedes hacen este examen, van a darse cuenta de cuántas opiniones que tenemos en muchos ámbitos de la vida humana, tanto personal como familiar, como social, no tienen origen en la palabra de Dios, sino en ideas y criterios que hemos recibido del mundo, de la cultura que nos rodea. Y Pedro nos da un camino con el que quiero concluir para no ser absolutamente negativo. ¿Y cuál es ese camino que nos indica el apóstol Pedro? Ese camino para limpiar nuestra mente, para renovar nuestro entendimiento, para adquirir la mente de Cristo, es desear como niños recién nacidos, 1 Pedro 1:22, la palabra de Dios, a la cual el apóstol Pedro llama leche, y nos hace una advertencia: no adulterada. Y esta advertencia de Pedro tiene hoy una gran actualidad, porque la palabra de Dios ha sido en estos días adulterada por aquellos mismos que dicen hablar de parte de Dios, que manosean, utilizan, cambian, transforman la palabra eterna inspirada por Dios. Por eso la advertencia que nos hace Pedro: lean, busquen, deseen. Y la expresión allí, deseen, como un niño. ¿Vieron un niño cuando tiene hambre? ¿Cómo grita, gesticula, llora porque quiere alimentarse de los pechos de su madre para crecer, para desarrollarse? ¿Qué ejemplo usa Pedro? ¿Amas así? ¿Deseas así ardientemente estar habitado, consumir, beber la palabra del Señor, que es, como dice el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, la palabra profética más segura, que nos alumbra como un faro, como una estrella, hasta que Cristo vuelva? Hoy hay que volver a la Escritura, hay que leer la Escritura, hay que tratar de invocar al Espíritu Santo, que es el espíritu de revelación, para llegar al centro de la palabra escrita, al centro, al meollo, a la médula, al corazón de esta palabra, de modo que nosotros podamos recibir revelación y entender lo que esa palabra, más allá del significado literal, de la construcción de la frase, de la etimología de las palabras, sirva para revelarnos la voluntad de Dios. Así que les dejo esta invitación a meditar en las dos cartas del apóstol Pedro, que es un modo de volver a introducirnos en la Escritura, en la palabra de Dios.
y de esta palabra poder adquirir la gracia. Es viva, eficaz, dice el autor de Hebreo, más penetrante que espada de doble filo y que nos va a permitir cumplir, estar a la altura de este llamamiento que el apóstol Pedro nos hace para ser santos. Termina él la segunda carta animándonos a echar toda nuestra ansiedad sobre él. A mi humilde entender, está hablando allí de la oración. No, es en la primera carta, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y en un pasaje anterior dice que seamos sobrios y velemos en oración. Vigilemos en oración estas realidades que Pedro nos ha compartido en sus cartas. Y así termino, invitándoles a orar.